Érase una vez un hombre que tenía 2 hijos totalmente distintos. Pedro, el mayor, era un chico listo y responsable, pero muy miedoso. En cambio, su hermano pequeño, Juan, jamás tenía miedo a nada. Así que donde vivía, todos lo llamaban Juan sin miedo. A Juan no le daban miedo las tormentas, ni los ruidos extraños, ni escuchar cuentos de monstruos, nada. El miedo no existía para él. A medida que iba creciendo, cada vez tenía más curiosidad sobre qué era sentir eso llamado miedo, porque él nunca había tenido esa sensación. Un día le dijo a su familia que se iba a ir por un tiempo para ver si conseguía descubrir lo que era el miedo. Sus padres intentaron impedírselo, pero fue imposible. Juan era muy aventurero y estaba decidido a salir a buscar eso llamado miedo. Metió algunos alimentos y algo de ropa en una mochila y se echó a andar. Durante días recorrió diferentes lugares, comió lo que pudo y durmió a la intemperie. Pero no hubo nada que le produjera eso llamado miedo. Una mañana llegó a la capital de la ciudad y vagó por sus calles hasta llegar a la plaza principal, donde colgaba un enorme cartel firmado por el rey que decía: «Se hace saber que el valiente caballero que sea capaz de pasar 3 días y 3 noches en el castillo encantado de la ciudad, se le concederá la mano de mi hija, la princesa Esmeralda». Juan sin miedo pensó que era una oportunidad ideal para él. Sin pensarlo 2 veces, se fue al Palacio Real y pidió ser recibido por el mismísimo rey en persona. Cuando estuvo frente a él, le dijo: «Señor, si a usted le parece bien, yo estoy decidido a pasar 3 días y 3 noches en ese castillo. Yo no le tengo miedo a nada». «Sin duda eres valiente, jovenzuelo», le respondió el rey, «pero te advierto que muchos lo han intentado y hasta ahora ninguno lo ha conseguido», exclamó el monarca. «Yo pasaré la prueba», dijo Juan sin miedo, sonriendo, a lo que el rey, por supuesto, accedió. Juan sin miedo, escoltado por los soldados del rey, se dirigió al tenebroso castillo que estaba en lo alto de la montaña escarpada. Hacía años que nadie lo habitaba y su aspecto era realmente lúgubre y tenebroso. Cuando entró, todo estaba sucio y oscuro. Pasó una de las habitaciones y con unos tablones que había por allí, encendió una fogata para calentarse del frío. Enseguida Juan se quedó dormido. Al cabo de un rato, lo despertó el sonido de unas cadenas. En el castillo había un fantasma. Escuchó Juan sobre su cabeza. «¡Bú! ¿Cómo te atreves a despertarme?», gritó Juan, enfrentándose al fantasma. Tomó unas tijeras y comenzó a cortar la sábana del espectro, que huyó por el interior de la chimenea hasta desaparecer en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, el rey pasó por el castillo para comprobar que Juan sin miedo estaba bien. Para su sorpresa, había superado la primera noche encerrado y estaba decidido a quedarse y afrontar un segundo día y una segunda noche. Tras unas horas recorriendo el castillo, llegó de nuevo la oscuridad y por fin la hora de dormir. Como el día anterior, Juan sin miedo encendió una fogata para estar calientito y dentro de unos segundos comenzó a roncar. De repente, un extraño silbido como de una lechuza lo despertó. Abrió los ojos y vio una bruja fea que daba vueltas y vueltas a toda velocidad, subida en una escoba dentro de la habitación. Lejos de acobardarse, Juan sin miedo se enfrentó a ella. «¿Qué pretendes, bruja?», le dijo. «¿Acaso quieres echarme de aquí? Pues no lo conseguirás». Dio un salto, agarró el palo de la escoba y empezó a sacudirlo con tanta fuerza, que la bruja salió disparada por la ventana. Cuando amaneció, el rey pasó por allí de nuevo para comprobar que todo estuviera en orden.
se encontró a Juan sin miedo tomando un vaso de leche y un pedazo de pan relajadamente frente a la ventana. Eres un joven valiente y decidido. Hoy será la tercera noche y ya veremos si eres capaz de aguantarla. Descuide, Majestad. Usted ya sabe que yo no le temo a nada. Ok, y se fue el rey. Tras otro día en el castillo, bastante aburrido ya para Juan sin miedo, llegó la noche. Hizo como de costumbre una fogata para calentarse y se puso a descansar. No había pasado demasiado tiempo cuando una ráfaga de aire caliente lo despertó. Abrió los ojos y frente a él vio un inmenso dragón que lanzaba llamaradas por su enorme hocico. Juan sin miedo se levantó y le lanzó una silla por la cabeza. ¡Pah! Y el dragón huyó con todo el dolor y salió corriendo por donde había venido. ¡Qué pesadas estas criaturas de la noche!, pensó Juan sin miedo. Con lo cansado que estoy, no me dejan dormir en paz. Pasados los 3 días, con sus 3 noches, el rey fue a comprobar que Juan seguía sano y salvo en el castillo. Cuando lo vio tan tranquilo y sin un solo rasguño, le invitó a pasar a su palacio y a presentarle a su preciosa hija Esmeralda. Cuando ella lo vio, alabó la valentía de Juan y aceptó casarse con él. Juan se sintió feliz, aunque en el fondo estaba un poco decepcionado, y le dijo: Majestad, le agradezco la oportunidad que me ha dado y sé que seré muy feliz con su hija, pero no he conseguido sentir ni una pizca de miedo. Una semana después, Juan y Esmeralda se casaron. La princesa sabía que su marido seguía con el anhelo de llegar a sentir miedo, así que una mañana, mientras él dormía, derramó una jarra de agua muy helada sobre su cabeza. Juan pegó un salto y un alarido y se llevó un enorme susto, niños y niñas. «Por fin conoces el miedo, querido marido», le dijo ella, riendo a carcajadas. «Sí», dijo Juan, todavía temblando de miedo. «Me he asustado de verdad. Al fin he sentido el miedo. Pero no le digas nada a nadie. Este será nuestro secreto». La princesa Esmeralda jamás lo contó, así que el valeroso muchacho siguió siendo conocido en todo el reino como Juan sin miedo. Juan sin miedo es un cuento de los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm, los hermanos Grimm, y nos muestra que el miedo es algo natural y que todos en algún momento podemos sentirlo. Juan, a pesar de no tener miedo a nada, decide emprender un viaje para descubrir qué es eso llamado miedo. Este cuento nos enseña que la valentía no significa no tener miedos, sino enfrentarlos y superarlos.